En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Lectura del libro de Isaías. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba: en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor: el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel, he sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Mi alma lo reconoce agradecida. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo: Dios suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo: Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús, y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía: Yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos vosotros los que teméis a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación, palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A Isabel
se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como a su padre. Pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos se quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea, y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: pues ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Nos alegramos celebrando hoy, pues, la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista. Normalmente el nacimiento, en los santos celebramos la muerte, que es la entrada en la eternidad, pero en Jesús, el Señor, en la Virgen María y en Juan Bautista celebramos también su nacimiento. Hoy es la Natividad de San Juan Bautista, que ya nos habla de la fuerza que tiene también este personaje, Juan el Bautista, ¿no? Es verdad que miramos a Juan el Bautista y lo miramos desde María, lo miramos desde Jesús y lo miramos también desde su madre de Isabel, ¿no? ¿Cómo medir a los servidores de Dios? El Señor elige a personas, el Señor nos ha elegido a todos, es decir, nos ha llamado a la vida. La vida es un regalo, un don de Dios. Tenemos que responder a esta llamada que Dios nos ha hecho a vivir, a la existencia. Pero entre todas las personas, pues hay personas que parece que como que tienen esa vocación especial, como una misión especial, ¿no? ¿Cómo medir? Pues Jesús dice que entre los nacidos de mujer no hay mayor que Juan el Bautista, pero a la vez dice: y el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Es decir, que la medida que utiliza Dios no es la nuestra, no es la del mundo, que si más alto, más bajo, más sabio, más títulos, más dinero, más influyente, todo esto que se promociona por ahí, todo esto no sirve al final para nada. La medida está en el corazón, la medida está en el amor, la medida está en ser servidores del Señor. Su nacimiento tiene un plan, es decir, Dios no llama a la vida para nada. Aunque sea misterioso, aunque sea difícil, pues siempre hay como un plan, ¿eh? Dios tiene ese plan, ¿no? Nos llama y llamó a Juan el Bautista. ¿Para qué? Pues para que cumpliera una misión, y hoy podemos decir también a nosotros, el Señor nos ha llamado y tenemos nuestra misión, aunque a veces nos cueste descubrirla o no hagamos demasiado esfuerzo y oración para descubrir nuestra oración en este mundo, ¿no? Zacarías, su padre, tenía unas expectativas, al final se queda sin hablar, pensaban que se iba a llamar como su padre, era lo lógico, y sin embargo aparece como una ruptura, ¿no? No se va a llamar como su padre, se va a llamar Juan. Bueno, es que el cambio de nombre, esa ya significa que ahí hay algo ya especial, que Dios está llamando para una misión. Juan significa Dios favorece. Y entonces, mirando a Juan el Bautista, pues vemos en primer lugar cómo en su nacimiento, en su misión, en su predicación, en su preparación del camino del Salvador, pues Dios favorece a su pueblo. Pero también Juan Bautista es puente entre la antigua y la nueva alianza, ¿eh? Es el profeta que une las dos alianzas. También es el que anuncia y señala al Cordero de Dios, no se queda señalándose a sí mismo, y tampoco se queda con el grupo de los suyos, tenía un buen grupo de discípulos, de seguidores, sino que les dice cuando aparece Jesús: hay que seguir a Jesús, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, al que hay que escuchar, al que hay que seguir.
como recordándonos que nuestra misión también es ayudar a que la gente se encuentre con Jesús, que no se queden mirándonos a nosotros mismos. La Iglesia no está para anunciarse a sí misma, sino para anunciar el reino de Dios, para anunciar a Jesucristo. El propio Juan es grande porque dice que Él debe disminuir y el que debe crecer es Jesús, el Cordero de Dios. Qué grandeza, qué talla humana y espiritual de la persona que sabe retirarse, que sabe menguar, que sabe ponerse a un lado para que todos puedan descubrir lo importante, lo fundamental, el encuentro con el Señor. También podemos aprender de esa actitud, de ese gesto de Juan el Bautista. Da nombre a nuestra parroquia, los santos Juanes, Juan Bautista, Juan Evangelista. Y por eso hoy, y el vídeo que se ha preparado y que se ha publicado y que se ha puesto antes de la misa, pues recoge muchos de los momentos del curso. ¿Por qué? Porque en la fecha que estamos, cuando comienza ya la dispersión, unos que se van, otros a la playa y tal, pues también decimos, junto a Juan el Bautista damos gracias a Dios por todo lo que hemos vivido, todas las celebraciones, todos los momentos que hemos compartido. Si tenéis ocasión de entrar en el canal de la parroquia, queda ahí puesto también y podemos ver todos los momentos que hemos vivido, o no todos, pero muchos de los momentos que hemos vivido, está claro, ¿no? Damos gracias a Dios también por el curso vivido, ¿no? Juan nos enseña a vivir con sobriedad. Esta sociedad nos carga de cosas y sin embargo Juan en el desierto con austeridad nos enseña a vivir con austeridad y sobre todo a diferenciar lo que es importante, lo fundamental de lo que es accesorio. Juan no es, diríamos hoy, políticamente correcto, no va a quedar bien con todos y por eso denuncia y por eso tiene ese compromiso con la verdad que lo lleva al martirio. Y ahí tenemos que celebramos a Juan en su nacimiento y también en su momento lo celebramos en su martirio. Pues que este gran testimonio de este gran hombre de Dios que fue Juan Bautista nos acompañe, nos ayude, estimule nuestra respuesta de vida cristiana. Nos ponemos. En esta solemnidad del nacimiento de San Juan, oremos confiadamente al Señor nuestro Dios. Por el pueblo de Israel, para que, escuchando la voz de Juan Bautista y de todos los profetas, reconozca en Cristo el Salvador del mundo y entre en la plenitud de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ciudadanos de nuestra patria y de todas las naciones, para que cumplan sus deberes con justicia y respeten los derechos ajenos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres y por los perseguidos, para que el Señor los socorra y les muestre el camino de la libertad y de la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos estamos aquí reunidos, por nuestros familiares y por todos los miembros de nuestra comunidad parroquial, para que seamos un pueblo en marcha hacia la perfección, roguemos al Señor. Te rogamos, tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Al hacerla, pues nos unimos a todos y de una manera especial a los que enfermos y mayores que puedan estar siguiendo la celebración desde sus casas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La vida y la paz del Señor resucitado esté con todos vosotros. En el Espíritu de Cristo, daos fraternalmente la paz. Tengáis paz, tingueu pau, tingueu pau, tingueu pau. Cuando subo a la montaña, Isabel me recibe al alba. Cuando subo a la montaña, de madrugada, Isabel, que tu niño canta salmos nuevos de esperanza. Isabel, que tu niño canta en tus entrañas. Isabel, que tu niño sueña, va soñando primaveras. Isabel, que tu niño se marcha por las riberas. El Jordán baja con fuerza, corren vientos de protesta, porque la paja no sirve como cosecha, porque se llenan las aguas de nubes negras. El Jordán es penitencia, el Jordán es nueva senda, donde los... al seu nom. Vull comunicar-vos que vull fer en esta missa, en les misses de demà, encara que alguns ja ho sabeu per les filtracions, altres perquè han anat trobant millor en ells, ho ha pogut dir alguns, no a tots, que després de les festes patronals canvia de parròquia. M'emporta, avui és informació, ja vindrà el moment de despedida o de comiat, no? Evidentment m'emportaré una motxilla plena de persones, de noms, de vivències molt gratificants, molt boniques en lo pastoral, en lo personal també i en lo pastoral. Això ho teniu clar, jo ho tinc clar. Però la vida de retorns també té aquesta part de disponibilitat i els canvis, encara que a vegades ens puguen costar, també mouen noves actituds i ens poden fer eixir de les inèrcies, no? Avui només era que compartir-ho, encara que la majoria probablement ja ho sabeu, no?
Ja són 3 mesos que tinc que estar pràcticament fins al final de setembre o primers d'octubre. Tindré els temps de compartir també, no? I després, respecte al que pot vindre ací, doncs jo no ho sé. Però no dic no ho sé per dir alguna cosa, sinó perquè de veritat no ho sé. I n'hi ha gent que ho sap més que el retor. I sol passar. Les filtracions, les persones, els mateixos retors que a voltes diguem el que no diguem dir i on no ho diguem dir. Però bueno, el tema és que se parla d'algú, però com a mi no n'hi ha don Javier de Santa Marta, formalment, oficialment, ningú mos ha dit res, entonces no puguem dir res. Entonces que córrega el rumor i les filtracions, si coincideix bé, i si no coincideix, pues a vegades ens emportem alguna sorpresa, no? Que no és el que s'havia dit, però és lo de menys. Lo important és, el que jo volia fer avui, és compartir amb vosaltres la informació. És a dir, que quan després de les festes m'incorpora una parròquia en Alaquàs, és la parròquia mare, no vol dir que siga la que tinga més vida i tal, perquè és la part antiga del poble, és la parròquia Assumpció de Nostra Senyora. Allí ha estat de retorn durant 30 anys un sacerdot, Vicent Esterlitz, que venia de missions, per tant també portava la mentalitat de missions, això es nota també en la parròquia, i després de 30 anys se'n va a casa, és a dir, deixa la parròquia i se'n va a casa, no? Entonces, l'arzobispo també pensa que es pot dinamitzar aquesta parròquia, n'hi ha un col·legi al costat que pastoralment seria bo que sacerdot ho atenguera, estan les monges allí també, operàries catequistes, n'hi ha una altra comunitat que perteneix al territori parroquial de les Escolàpies, però és una residència de les monges majors, o sigui que és molt diferent a Puçol, però on hi ha persones n'hi ha possibilitats, així que a resar uns per altres, ja sabeu que, com el que diré quan arribi el moment, la motxilla estarà sempre plena de moltes persones i moltes vivències tan personals com pastorals molt gratificants. Però anem a intentar viure-ho des de la fe, no? I des de saber que el Senyor, allà on estem, ens posa en el nostre camí situacions que també ens poden ajudar. Oremos. Alimentados con el convite del Cordero Celestial, te pedimos, Señor, que tu Iglesia, llena de gozo por el nacimiento de San Juan Bautista, reconozca al autor de su nueva vida, en aquel cuya venida inminente anunció, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Porque San Joan Baptista ens acompanya a tots i ens ajude. Podéis ir en paz. Gracias a Dios. Mientras